Les bendiga a todos, hermanos. Estamos acá estudiando la palabra de Dios en el día de hoy, bendecidos y listos para aumentar nuestro conocimiento bíblico. Amén. Vamos a seguir orar. Estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada Un niño y la fe de su padre, Mateo 17 del 3 al 23, Marcos 3, 26, 33 y Lucas 9 del 37 al 45. Así que vamos entonces a mirar acá rapidito. Oramos. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno diariamente en nuestras vidas. Y nunca, Padre, nos desamparas, nunca te das por vencido en nosotros, en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos hables a través de esta lectura y que sea para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, entremos aquí rapidito de lleno. Se habla de varios temas en esta sección, no solamente del niño y la fe de su padre. Se habla también del momento en que Jesús se transfigura en el monte. Así que podemos ver esto en Mateo 17, del 3 al 23. Vemos entonces que Moisés y Elías fueron dos de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, y Moisés entonces representaba lo que era la ley. Escribió el Pentateuco, que fueron los primeros 5 libros. Si se acuerdan de esto, Mateo, Marco, perdón, esos son los primeros del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es los 4 evangelios, y luego viene el libro de Hechos, pero ese es en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene el Pentateuco. Penta significa 5, y son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Bien, entonces en el Pentateuco ahí se predice lo que es la venida de un gran profeta en Deuteronomio 18, capítulo 18, del 15 al 19. Y podemos ver que Elías también representa a los profetas que anunciaron la venida del Mesías, como lo dice Malaquías capítulo 4, del 5 al 6. Y la presencia de ambos confirma la misión mesiánica, lo que es cumplir la ley de Dios y las palabras de los profetas de Dios. Y de igual forma también, como la voz de Dios en las nubes sobre el monte Sinaí, dieron lo que fue autoridad a la misma ley que fue asimismo establecida. Entonces, podemos ver también que Pedro quiso construir 3 refugios para aquellos 3 hombres sobresalientes para que se quedaran. Sin embargo, no era hora de actuar, sino de alabar y adorar. Y Pedro quería prolongar el momento, pero debía de aprender y avanzar, ¿verdad? Había percibido a Cristo como igual a los demás, pero Cristo es infinitamente mayor y uno no puede igualarlo con nadie, ¿verdad? Porque es único en todo. Jesús es más que un simple líder famoso, más que un buen ejemplo, más que una buena influencia, más que un gran profeta, ¿verdad? Es Dios. Él es nada menos que el Hijo de Dios. Y cuando usted percibe esta verdad profunda, la única respuesta adecuada es la adoración. Cuando verdaderamente entendemos esto, hermanos, vamos a no solo adorarle, vamos de la adoración, vamos a ir a la obediencia, ¿verdad? Porque creemos y confiamos que verdaderamente es alguien importante, alguien especial, y alguien que tiene también el mejor interés de nuestras vidas, enfocado en eso, en su propia vida. Jesús dijo a Pedro, Santiago y Juan que no debían de contar lo que vieron hasta que después de su resurrección, porque sabía que no lo habían comprendido totalmente. Y en consecuencia, no le iban a poder explicar. Sus preguntas en el capítulo 17, versículo 10, indican que no habían comprendido y sabían que era el Mesías, pero tenían mucho más que aprender acerca del significado de su muerte y su resurrección. Y toda esta información la tenían que aprender, así que tenían que, vamos a decir, inculcarse, ¿verdad? Empaparse de este conocimiento. Luego vemos que Jesús se refería a Juan el Bautista y no a Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista asumió lo que era el rol profético, ¿verdad?, de Elías en el Nuevo Testamento, y confrontó en forma audaz el pecado. Y lo que hizo fue que condujo a la gente directamente hacia Dios. Vemos acá también que Malaquías, mucho antes, había profetizado que un profeta similar a Elías vendría en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y a los discípulos se les había dado autoridad para sanar, pero no habían aprendido aún cómo apropiarse del poder de Dios.
Y la frustración de Jesús estaba dirigida, disculpen, a la generación incrédula e indiferente. Los discípulos en esta distancia eran un mero reflejo, ¿verdad?, de esa actitud. Y el propósito de Jesús no fue criticar a los discípulos, sino estimularlos a que así mismos ejercieran la fe. Los discípulos fueron incapaces de echar fuera a aquel demonio y por eso le pidieron a Jesús una explicación. Este se refirió a su falta de fe. Mire esto, hermano, bien importante, ¿verdad? Que ellos fueron a intervenir, ¿verdad? Para reprender a este espíritu. Esto está en el versículo 17 al 20. Y luego Jesús interviene y cuando Jesús interviene, Jesús entonces reprende al demonio. Pero al reprenderlo, él resalta, ¿verdad? Y se enfoca en el hecho de que había una falta de fe. Y los discípulos entonces pueden entender que es el poder de Dios y no nuestra fe lo que mueve montañas. Así que yo tengo fe de que Dios va a obrar, pero escuche bien, no es mi fe lo que hace el movimiento y el milagro lo hace Dios, pero Dios utiliza mi fe como un instrumento, como un, vamos a decir, es el puente, ¿verdad? Para que pueda entonces así mismo obrar. Había momentos, hermanos, bíblicamente donde Jesús atravesó ciertos pueblos y a causa de la falta de fe que había, él no hizo milagros en esos lugares. No porque no podía, sino porque había una falta de fe. Entonces, lo que mueve las montañas, hermano, no es la fe, ¿verdad? Lo que mueve las montañas es el poder de Dios a través de la fe. A mí hace falta que la fe esté presente por esto. Entonces, la semilla de mostaza es más pequeña de lo que uno puede imaginarse. Una fe pequeña o sin desarrollo hubiera sido suficiente. Tal vez ellos se procuraron sacar al demonio con su propia capacidad en lugar de hacerlo con el poder de Dios. No sabemos los detalles exactos, pero hay un gran poder aún en una fe pequeña cuando Dios está con nosotros. Si nos sentimos débiles o incapaces como cristianos, deberíamos de examinar nuestra fe y vamos a asegurarnos de que no estamos confiando en nuestra propia capacidad para obtener resultados, sino en Dios. Jesús no condenó a los discípulos por su falta de fe, sino que les mostró cuán importante sería la fe en su ministerio futuro. Si usted está enfrentando problemas, hermanos, que parecen grandes e incontrolables como una montaña, no nos olvidemos, ¿verdad? Vamos a echar a un lado, ¿verdad? Mirar la montaña y nos enfoquemos en la montaña. Vamos a enfocarnos en buscar a Cristo, a tener fe, para que así mismo su obra pueda tomar lugar de acuerdo a su voluntad. Entonces, una vez más, en los versículos 22 al 23, Jesús predijo su muerte. Puede ver el capítulo 16, 21, que también lo hizo. Pero aún más importante fue que se hablara de su resurrección. También, desafortunadamente, los discípulos solo oyeron la primera parte de las palabras de Jesús y llegaron a desalentarse, no escucharon la segunda parte, no le pusieron énfasis. No entendieron por qué Jesús quiso volver a Jerusalén al centro del conflicto. Y los discípulos no entendieron totalmente el propósito de la muerte asimismo de Jesús y la resurrección de Jesús hasta el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene, descienden y se le abren los ojos espirituales, ¿verdad? De una manera grande. No deberíamos recriminarlos por ser lentos para entender lo referente a Jesús. Hermano, no todo el mundo llega al entendimiento al mismo tiempo. Lo importante es que lleguemos, ¿verdad? Que sigamos trabajando para llegar y alcanzarlo. Después de todo, los discípulos estuvieron con él, vieron sus milagros, oyeron sus palabras y aún así tuvieron dificultad para comprender. Más allá de sus preguntas o dudas, sin embargo, ellos seguían creyendo. Nosotros no podemos hacer menos que esto. Los discípulos no entendían por qué seguía refiriéndose a su muerte, si ellos esperaban que él restableciera un reino político. La muerte del Señor terminaría con sus esperanzas. No sospechaban que la muerte y la resurrección sería prácticamente lo que haría posible el reino asimismo de Dios, de Jesús. Entonces, luego vemos en Marcos capítulo 3, 26, donde dice el versículo, se lo voy a leer, dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Así que, hermanos, algunas personas empezaron a decir que Dios, ¿verdad? Estaba siendo utilizado por el diablo, por Satanás, y prácticamente Jesús les explica que un reino sería dividido si va a usar la misma gente del reino para
hacerle daño. El reino no tiene lógica. Y la última parte de Lucas 9, del 37 al 45, podemos ver acá que cuando los discípulos bajaron del monte, pasaron una experiencia alentadora, lo que fue de la presencia de Dios a una aterradora del mal, ¿verdad? Vemos que la belleza que acababan de contemplar hizo que la fealdad se viera mucho más fea. Y a medida que su visión espiritual se enriquece y se le deja de ver y comprender mejor a Dios, le permitirá también comprender mejor a sí mismo al mal, hermano, que no solamente está Dios, ¿verdad? Sino que también está Satanás y la maldad, ¿verdad? Que nos rodea diariamente en nuestra vida cotidiana. Si no tenemos a Jesús a nuestro lado para llevarnos al lugar seguro, sucumbiremos a los embates de lo que es el mal. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, que no nos dejemos llevar, ¿verdad? De los susurros del enemigo, ¿verdad? O de la gente que nos rodea para tratar de llevarnos a caminar por estos caminos. Y podemos ver acá también que los discípulos, como dijimos, no pudieron echar fuera el demonio, pero sí podemos leer rapidito Marcos capítulo, vamos a leer esto acá para ver, Marcos capítulo 9, versículo 18, les leo acá, donde dice lo siguiente: "Es el cual donde quiera que tomaba la leche la sacude y echa espumajaros y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron". Entonces ahí está dando una explicación, ¿verdad? Que no pudieron entonces sacarlo y vemos la situación en la que estaba, ¿verdad? Este ser humano, este demonio y el ser humano y el demonio. Y podemos ver entonces acá también, hermanos, que los discípulos no entendieron, ¿verdad? Las palabras de Jesús en cuanto a lo que estaba sucediendo en lo que era su muerte. Seguía pensando en Jesús como un rey terrenal y tristemente esperando, ¿verdad? Que él solamente viniera y derrocara al imperio romano y que tomara control y que ya todo iba a ser resuelto de esa manera porque él iba entonces a reinar. Y tomó tiempo, hermanos, para que ellos pudieran verdaderamente entender. Y una de las cosas más importantes, ¿verdad? Fue la intervención del Espíritu Santo en lo que fue Hechos capítulo 2. Así que, si usted no ha leído Hechos capítulo 2, hermanos, hágalo. Se habla de cuando llega el Espíritu Santo, la descensión del Espíritu Santo, y lo que es, ¿verdad? El Pentecostés. De ahí sacamos el nombre de Pentecostal. Y por eso canciones que dicen, por ejemplo, yo me siento pentecostal de la cabeza a los pies. Fuego pentecostal, y habla del fuego, ¿verdad? Y habla del día de Pentecostés, y habla de cuando vienen las lenguas de fuegos, ¿verdad? Sobre nuestra cabeza, y las lenguas de fuego, ¿verdad? Que habla lo que es Hechos capítulo 2 y cómo estas personas experimentaron el poder sobrenatural de Cristo. Amado Dios, gracias Señor, porque estudiamos tu palabra y podemos entender lo que hiciste en aquellos tiempos y lo que todavía estás dispuesto a hacer en nuestras vidas. Ayúdanos y danos entendimiento, Señor, diariamente, Padre, para que así podamos caminar en ti, Padre, y que no nos distraigamos con lo que está a nuestros alrededores. Te pedimos, Señor, que este entendimiento, Padre, pueda ser importante en nuestra aplicación diaria de nuestra vida cotidiana, Señor, y que podamos poner nuestra fe en ti, Padre, y ver cómo vas a obrar como lo hiciste en la vida del chico, Señor. Entendiendo, Padre, que para ti nada es imposible. Te adoramos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Le bendiga grandemente, hermano. No se olvide. Busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.